Buenos días, mi nombre es Eduardo Fontalvo, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de la Costa. En este caso estamos haciendo un tutorial de circuitos digitales acerca de semisumadores y sumador binario. Lo primero que debemos tener en cuenta para entrar en materia es debemos tener conocimientos acerca de las operaciones aritméticas binarias, lo que son suma, resta, multiplicación y división. Nos enfocaremos en la suma. Acá les haremos un repaso de cómo se realizan las sumas y cómo eh, colocarlo en un semisumador. Lo que observamos en una suma normal, que 1 más 1 es 0, acarreo 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1, 0 con acarreo de 1. Notamos 1 más 1 es 1, 0 y 0 más 1 es 1 con acarreo de 1. 1 más 0, 1 y 1 más 0, 1, no acarreo, y 1 más 0 es 1. Nos damos cuenta que este es nuestro bit de salida, ¿sí? De la suma. Pero para los semisumadores, ellos tendrán dos salidas, ¿sí? Entonces tomaremos los bits de salida de los bits de acarreo, nos formarán otra salida del circuito. Como podemos apreciar en la tabla de verdad, bueno, es muy importante tener conocimientos acerca de cómo es la composición de una tabla de la verdad. En cursos anteriores ya se había descrito, se había dado todo cómo se hacía, pero en este caso vamos a explicar de dónde sale el circuito del semisumador, cómo es su composición, cómo es su estructura interna, lo que no vemos, lo que él hace internamente. Como podemos apreciar, la salida suma tiene las mismas características de una compuerta XOR, ya que para que sus salidas sean cero, sus dos entradas deben ser iguales, como lo comprobamos acá. Y para la salida de acarreo, nos damos cuenta de que una compuerta AND porque cumple los requisitos de decir que sus dos entradas sean iguales para que su salida sea alta. ¿Sí? Entonces, esto va, esto nosotros no lo vemos, esto va en un encapsulado, ¿sí? En un encapsulado de su composición interna, la entrada A, la entrada B, su salida S y su salida de acarreo, en este caso. Cuando nosotros intentamos conectar otra entrada, ya se nos dificulta porque este semisumador solo es utilizado para para dos entradas. Entonces es donde vamos y utilizamos los sumadores completos. Como vemos, tiene una, dos, tres entradas y sus dos salidas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos analizar? Que este semisumador, ya tenemos una composición, su primer punto es 0, 0, 0, ¿sí? 0 más 0 más 0, su acarreo de salida es 0 y su salida es 0. Y así sucesivamente, ya que la anterior, la siguiente depende de la anterior. ¿Sí? Como vemos, el acarreo de salida es el que va mandando el pulso de señal al otro flip-flop para que lo active o desactive, como sea correspondiente. En este caso, le mando un pulso de señal 0, aquí la entrada es 0, aquí la salida es, aquí la entrada es 0, 1, 1. Entonces, aquí sería, la salida sería 1, ¿sí? Y seguiría siendo una señal de salida de acarreo 0. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, eh, miraremos el comportamiento de la tabla de la verdad de ese sumador de tres entradas. Si vemos A, B, C de entrada, tiene una salida S y una acarreo de salida.
es un 0 más 0, 0, ¿sí? 0 más 0, 1, 0 más 0 más 1 más 0, que sería 1, 0 más 1 más 1, entonces sería suma 0, acarreo 1, porque si sabemos que 1 más 1 en binario sería 1, 0, la suma 0 y acarreo sería 1. 1 más 0 sería 1. 1 más 1, que sería 0, acarreo 1. 1 más 1 más 0, 0, acarreo 1. 1 más 1 sería suma 1, acarreo 1. Así sería la composición de este encapsulado. ¿Sí? Esta es la tabla de la verdad de un sumador de 3 entradas. Nosotros podemos ver en el mapa de Carnot de esa tabla de la verdad que a la hora de asignar solamente quedan los unos solos, ¿sí? Entonces no se puede hacer una simplificación específica de la ecuación para llegar a determinar cuáles son las compuertas que utilizaremos, el menor número de compuertas que utilizaremos para este circuito. Nos vamos a la tabla de la verdad y de ahí, de esta expresión, sacaremos cuál será nuestra ecuación, ¿sí? Tenemos que los ceros son negados y los unos, estos son los min términos. Los ceros son negados y los unos es el valor normal. Entonces tenemos que A negado, B negado, C entrada, ¿sí? A negado, B negado y C de entrada, más A negado, B negado, C. Entonces para esta ecuación y así sucesivamente, para esta ecuación utilizaremos el álgebra de Boole, ¿sí? La simplificación. Aquí en este sacamos factor común A negado y factor común A de este lado. Entonces tenemos que A negado por esta expresión, ¿sí? Y A por esta expresión. En módulos anteriores habíamos visto que esta ecuación es representada por la expresión XOR, perdón, y que esta expresión es simplificada por la XOR. Pero hay una propiedad donde nos dice de que la XOR negada es igual a la XNOR. ¿Sí? La XOR negada es igual a la XNOR. Para ello, para mayor simplificación, utilizaremos en la expresión estas como X y estas como X negada, ¿sí? Resolvemos esta suma de productos y eso nos lleva a que nos quede esta expresión de A XOR X. Reemplazamos la X por los valores por el valor correspondiente que es B XOR C de entrada, y nos quedaría la expresión. Si nos damos cuenta que para poder resolver estos ejercicios es necesario tener muy claros lo que es álgebra de Boole y en su defecto mapas de Carnot. Hemos utilizado todas esas operaciones que hemos realizado en módulos anteriores. Y para el acarreo de salida utilizaremos el mapa de Carnot, en el cual este sí se puede simplificar por medio de él, donde tenemos que 1, 1, miren, manejamos esto aquí 1, 1, ¿sí? Decimos que C de entrada, ¿sí? Y cambiarían el A y el B, ¿sí? Se eliminaría el A porque es la variable que cambia. 0, 1, aquí 1, 0. Entonces tenemos que, acá tenemos que decir que la que cambia aquí es 0 y 1, ¿sí?
le cambian la C se elimina, nos quedaría AB, en esta expresión AB. Y acá la que cambia es la B y no se coloca, entonces esta sería nuestra expresión simplificada por mapa de Carnot. Vamos a ver cuál es su comportamiento y cuál compuerta tiene. Como vemos que A está en una XOR, ¿sí? Y B XOR C, y toda esta expresión va a la suma. Al igual que la salida está compuesta por 3 compuertas AND y una OR. Como vemos la expresión, 3 compuertas AND y todas van a una OR, que todas son una suma. Todas van ligadas a una OR, a una suma. Para el siguiente paso, estaremos viendo los sumadores y restadores de complemento a 2. Aquí, este es un sumador. ¿Qué determina el sumador? El bit de entrada. Aquí nos está determinando que el bit de entrada de la suma es 0 y el bit de salida, el bit de entrada de la resta es 1. Cuando es suma, se hace una operación normal, se tiene en cuenta el acarreo. El acarreo entra en la del resultado, ¿sí? Es una suma normal de números binarios. Pero cuando ya entramos al restador, nos dice de que el restador se tiene que aplicar complemento A1 a la entrada, ¿sí? Si le coloca el complemento, se invierten los valores de entrada de la primera entrada. En este caso esto es A, y en este caso esto es B, ¿sí? Esta es la salida de la suma y este es el acarreo. Entonces se le hace complemento a 1 donde se invierten los valores. El complemento de 1 es 0, el complemento de 1 aquí es 0, el complemento de 0 aquí es 1, y se le aplica complemento a 2 para estandarizar la ecuación, ¿sí? Que es este 1 que viene acá y se suma. 0 más 1 más 0, entonces sería la salida 1. 0 más 1, aquí sería 1, y 1 más 1, aquí sería 0 acarreo 1. No se tiene en cuenta el acarreo en el resultado porque ya se le está agregando aquí en el complemento a 2. Es decir, repasar de pronto un poquito complemento a 2 y así poder entender este circuito. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero hayan entendido y les haya gustado la forma como lo hemos explicado y puedan aprender. Muchas gracias.